Dice la palabra, dice, porque todo lo que es nacido de Dios, ya estamos incluidos todos, vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Bueno, pues eso me coloca en un lugar de vencedor. Solamente comenzando a leer, yo soy nacido de Dios, venzo al mundo. Ya vencí al mundo. Obviamente, hermanos, hay lineamientos, hay caminos que seguir en el Espíritu que tenemos que ir descubriendo, pero la victoria está dada. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál, Señor? Nuestra fe. ¿Nuestra fe en nosotros? No, nuestra fe, lo explica el 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Nuestra fe en el Hijo de Dios. Le estaba diciendo a la hermana Connie que hemos estado viendo el no renacimiento, pero el volver al lugar de conexión con nuestro Dios. Y de alguna manera nos hemos separado por causa de las maravillas de la palabra, hermanos, no por otra cosa. Cuando uno estudia la palabra de Dios y comienza a entrar en sus principios, en el ámbito espiritual, comienzas a descubrir tantas cosas tan maravillosas que a veces, o sea, te levantas, sales, corres, brincas, o sea, no sabes ni cómo recibir tanto en tu interior por lo que se revela en la palabra. Pero aún los grandes generales han entendido que por causa de tantos principios, nos hemos de alguna manera desviado de lo principal, que es la relación con nuestro Dios. De creer que Jesucristo es el Hijo de Dios y comenzar desde ese lugar y luego seguir con la mecánica. Pero nos hemos separado a la mecánica, ¿verdad? Olvidando nuestra relación con Dios. Y hermanos, yo le doy gracias a Dios por tantos milagros que hemos visto en estos últimos días. Y no los contaría con mis dos manos. No nada más los nuestros, sino los de ustedes también, que muchos todavía no tengo permiso de decir. Voy a esperar a que ustedes se animen. Pero ya estamos viendo grandes cosas, y no cualquier cosa, o sea, estamos viendo grandes manifestaciones del poder de sanidad, de prosperidad, de incremento, que definitivamente el año de la abundante cosecha ha iniciado, hermanos. Y no se sientan mal porque a lo mejor algunos de ustedes no los han visto. Gócense en los demás, porque ustedes siguen. Amén. Ok, nomás estaba a ver si estamos en el mismo, sintonizados en el mismo canal. Así que Dios es bueno siempre, y vamos a estar hablando más de eso en las siguientes semanas. ¿Qué les puedo decir? No se lo pierdan, porque de eso depende del entendimiento, del conocimiento de nuestro Dios, que las victorias simple y sencillamente caigan a los lados de sus vidas, de sus familias, del ministerio. La semana pasada nos tocó recibir a una hermana muy querida de California, que teníamos años, 25, 30 años de no ver. Y estamos, aparte de que estamos relacionados en parentesco, estamos relacionados en la sangre de Cristo. Y llegó y vio aquí y dijo, de parte de Dios, siento colaborar con este ministerio. No estamos, o sea, en ansiedad o sea, Dios tiene, como les dijo Tere la semana pasada, Dios tiene ya pagado por anticipadamente 6 meses, hermanos, de esto, que es un ministerio que definitivamente estamos creyendo que va a estar ampliado, totalmente pagado en su totalidad, porque cuando se traspase, hermanos, no se va a traspasar con deudas, absolutamente.
Y como que dices, ay, bueno, pues 6 meses por adelantado. Pues sí, nada más que la copa de Dios sigue rebosando, sigue derramándose. Cuando nosotros creemos en aquel que venció. Y y metió la mano a la bolsa y dijo, no, ¿tienes para tramitar tarjetas? Dije, no, hermana, no, hermana tía. y y me dijo, no, no le hace, aquí traigo un cheque. No sé, lo hizo el cheque, no, lo entregó al ministerio. Y al día siguiente se quedó aquí un tiempecito, ya se fueron iban a pasar por Arizona y luego ella iba a California. Pero cuando nos dimos cuenta en el cheque, la fecha era 8/29, 8/30, 8/28. O sea, para el final de este mes. Y me dijo, ella nos dijo, deposítenlo ya mañana, porque ahorita no tiene fondos, no he depositado, pero en la mañana lo arreglo a primera hora para que lo deposites. Y le dije, sí, está bien, no hay ningún problema. O sea, si te tardas 2, 3, 4, 5 días, gloria a Dios, ¿verdad? No, a la mañana siguiente me habló y me dijo, ya está arreglado, ya lo puedes depositar. Nos dimos cuenta de que el cheque no se podía depositar porque estaba posfechado para el final de este mes. Entonces simplemente le mandamos a avisar y le decimos, no lo vamos a depositar hasta que se termine este mes. Pues la contestación de ella fue, no, no se van a esperar, Dios me dijo que se los diera ya. No se van a esperar a que ahorita hago otro cheque desde acá y se los mando por correo. Pues gloria a Dios, pues, está bien, ok. Cuando llegue, pues rompemos el otro y se acabó el asunto, ¿verdad? Pues lo recibimos, el cheque en el correo, y le habló la hija de ella, Tere, y le dijo, ¿ya rompiste el cheque? Dijo, no, Ramón lo va a romper viniendo del trabajo. Fue lo que me dijo. Y así era, ¿verdad? O sea, llegando al trabajo lo iba a romper una vez que llegara el otro, el dinero, ¿verdad? Y dijo, no, es que mi mamá no quiere que lo rompa, sino que lo deposites en la fecha que está dada. Y que deposites otro por... ¿Me entienden, hermanos? Entonces Dios proveyó para todo el mes a través de simplemente su palabra. Y obviamente las contribuciones de la semana pasada cumplieron el mes en la congregación junto con ese dinero. Ya está totalmente liquidado junto con la luz. Así que gloria a Dios por eso. No estamos en ansiedad, no estamos dependiendo más que de Él, de su palabra y de lo que Él dice en nuestra relación con Él, ¿verdad? Es un pequeño testimonio. Los que verdaderamente tengo que darles, hermanos, no se los puedo dar. Pero los van a oír, los van a escuchar. Yo sé que les digo, pero yo no estoy autorizado para dar más que ahorita los míos, ¿verdad? Y ya. Pero les digo, no los puedo contar con las dos manos. Las grandes maravillas que se están viendo en medio de la congregación por causa de que Dios es fiel, de que Jesús venció y que nosotros nada más creemos que Jesús es el Hijo de Dios. Y lo dice ahí en 1 Juan 5:5, dice, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Entonces tenemos que partir de ahí, de nuestra relación con Dios, lo cual estaremos hablando más adelante. Bien, el tema de hoy, antes de comenzar con esa serie en las semanas que vienen, se trata acerca de la persecución. Sentí de parte de Dios hablarles un poquito, tocar el tema con ejemplos de la palabra de Dios. Y quiero que ustedes los escuchen, porque es muy interesante lo que Dios nos anuncia que iba a venir por creer su palabra, por atrevernos a recibir lo que Él tiene para nosotros. Y esto comenzó desde el inicio con Caín y Abel, o sea, desde la caída, y uno de ellos se atrevió a darle a Dios de su corazón,
y vino contra él persecución, digo, sufrió la muerte. Abel sufrió la muerte. Y lo vemos a través de toda la palabra, hermanos. Lo vemos ahí en Isaac y Ismael. O sea, apenas Isaac fue destetado, y dice la palabra que sufrió persecución de parte de Isaac, el hijo de la promesa, de parte de Ismael, el hijo de la carne, contra el hijo de la promesa. Y eso está ahí, quiero que ustedes lo vean en Gálatas 4, 28, por favor. Sé que no les he dado los papelitos, pero gracias por que son rápidos, mis hermanos. Dice, así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa. Pero como entonces el que había nacido según la carne, Ismael, está hablando de Ismael, perseguía al que había nacido según el Espíritu, Isaac nació de la promesa, Ismael nació de la carne, así también ahora. Mas ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Lo vamos a ver en la siguiente serie un poquito más en profundidad. Pero es algo que no nos debe ni de alarmar, no nos debe de preocupar. Sí tenemos que saber que todos aquellos que creemos en la promesa, que creemos en el Hijo, vamos a sufrir persecución. Está escrito. A Jesús lo persiguieron, a nosotros también nos van a perseguir. Y desde ahorita les digo, no quiero comenzar a hablar sobre el tema de la persecución sin que ustedes sepan que la victoria es nuestra. La persecución viene por causa de la palabra, por causa de creer que Jesús es el Hijo de Dios y de atrevernos a decir las cosas que están escritas acerca del Hijo, y nosotros estamos en el Hijo. ¿Me entienden? Nosotros tenemos que caminar en la luz del Hijo como Él está en luz. Y al atrevernos a hacer eso, la persecución no se tarda. Pero la victoria es nuestra, hermanos. No quiero que ustedes se vayan a asustar de alguna manera. Todos han sufrido persecución, pero nosotros tenemos la victoria por encima de la persecución. ¿Ok? No le tengan miedo a eso. Yo si algo me preocuparía es estar en el camino, como le llamaban los apóstoles en el libro de Hechos, estar en el camino y no sufrir esa persecución. Y no es que no venga, lo vamos a ver ahorita en un versículo, no es que no venga la persecución, sino que de alguna manera, no la preocupación, pero ¿cuál es la palabra? Bueno, le voy a usar la preocupación, sería estar en medio de creer en el Hijo de Dios y no saber que hay preocupación, que hay persecución, ni tampoco saber cómo salir de ella. Eso sí es algo terrible. Y es algo por lo que muchos hermanos, no estoy juzgando a nadie, nunca voy a juzgar a nadie. Hay muchas personas que han muerto por causa del Evangelio, por causa de creerle a Cristo. No voy a emitir juicio sobre ellos, no me toca a mí hacer eso. Por eso hay una palabra y hay un Dios, ellos se encargan de él. Lo único que yo les digo es que por encima de toda esa persecución, sepas o no lo sepas, Dios nos dio una salida en medio de su palabra. ¿Ok? Y eso es lo que vamos a ver al final. Muy bien, entonces les voy a comenzar a dar nada más el destino que sufrieron los primeros, quedaron 11 apóstoles, ¿verdad? Los discípulos y luego fueron apóstoles. Quedaron 11 y luego en el libro de los Hechos, para sustituir a Judas Iscariote que se colgó.
los discípulos o los apóstoles echaron suertes y la suerte cayó sobre uno que se llama Matías, ¿verdad? Los que han leído el libro de los Hechos saben de eso. Por lo tanto, formó a ser parte de aquellos que permanecieron después de la ascensión de Jesucristo, permanecieron en Judea, en Samaria, en Galilea, y fueron a todas las partes del mundo. Ahora, yo quiero que ustedes vean a 10, les voy a poner así, a 10 discípulos o 10 apóstoles que hablaron en los diferentes continentes, hablaron en Europa, hablaron en África, hablaron en Asia, y todos esos 10 discípulos, voy a dejar a Pedro, a Juan y a Pablo, que no es parte de los 12 iniciales, pero también lo voy a incluir, los voy a dejar al último, porque quiero que vean que estos 10 discípulos o apóstoles sufrieron persecución y sufrieron muertes que a veces decimos, ¿cómo es posible? Que personas que sirven a Dios puedan sufrir este tipo de cosas. Sin embargo, quiero que ustedes también recuerden que la palabra aún no había sido terminada. O sea, esta palabra que nosotros tenemos aquí, los discípulos no la tenían. La mayor parte de ellos, con excepción de uno, se fue a una edad muy temprana. Algunos sabiendo cuál era su destino, algunos sabiendo cuál era el final, habiendo corrido su carrera y terminado, pero la mayor parte de los que les voy a leer aquí, yo creo que ni supieron que habían terminado su carrera, porque no tenían la información de Pablo, ni las escrituras, las epístolas, ni la de Pedro, ni la de Juan. O sea, aún no se tenían esas cartas disponibles para todos, como ahorita las tenemos. Yo creo que cada uno de nosotros hemos de tener 2, 3, 4, 5 Biblias en nuestra casa, ¿verdad? Si no es que más. O en los aparatos esos móviles ahora. Híjole, qué tremendo. Pero miren lo que estos primeros 10 discípulos padecieron. Y se los voy a decir nada más así, por encimita. Jacobo, el hermano de Juan, murió en el año 44, después de Cristo. Y fue degollado por Herodes Agripa. Murió como mártir. Andrés fue crucificado en forma de X, no así, en forma de X, en el año 60 por el emperador Nero. 2. Bartolomé fue degollado, crucificado y deshojado, o desollado, no sé cómo se diga. O sea, la piel le quitaron, desollado, ¿verdad? Entonces, le quitaron la piel. Dices, bueno, ¿cuál de las 3? Las 3, hermanos. O sea, todo eso se lo hicieron simple y sencillamente porque se atrevió a hablar la palabra de aquellos que andaban en el camino. Qué tremendo. Jacobo, hijo de Alfeo, murió en Egipto a mano de oposición pagana. Judas Tadeo fue abatido o golpeado con palos, con maderos, palos de no sé de qué tipo, pero son como armas, en el año 65. Mateo, también conocido como Leví, fue muerto mientras él adoraba en la iglesia. Algunos otros creen que fue quemado, apedreado y degollado. Matías, el que fue añadido por suerte, fue muerto en Etiopía. Felipe murió en Turquía. Tomás murió en India atravesado con una lanza. Ustedes lo pueden buscar en la historia, ¿verdad? O sea, no es
canon bíblico, ¿verdad? Pero es historia, y es una historia verídica, ¿verdad? Como la historia de los Estados Unidos o de México, lo que sea. Simón el Celote fue serruchado a la mitad. Qué tremendo. Y todos ellos, hermanos, estos primeros apóstoles murieron como mártires a una edad muy temprana. O sea, la mayoría de ellos entre los 40 y los 60 años de edad. Entonces, si conocieron o no conocieron la carrera que tenían delante de ellos o el destino que tenían delante de ellos, no lo sé. La Biblia no lo explica, la historia no lo detalla, pero yo me atrevo a decir que no. Porque no tenían un compañerismo con Dios, pero no tenían toda la revelación, la luz que nosotros tenemos. Y luego viene Pedro, que fue también uno de los apóstoles. Y Pedro, quiero que vayan a 2 de Pedro 1:14. Pedro nació en el año 1 AD, o año Dominis, Anno Dominis, o sea, después de Cristo, o al comenzar, ¿verdad? Así se escribe el calendario, antes y después de Cristo. Y Pedro nació en el año 1 y murió en el año 65, o sea, 64 años de edad. Sin embargo, todos nosotros sabemos que la palabra dice, y te saciaré de larga vida, y te mostraré mi salvación. Ahora, tenemos que entender que el llamado de cada uno, hermanos, tiene a lo mejor un tiempo diferente. La palabra está escrita. Tú puedes terminar la carrera y seguir hasta saciarte de larga vida. Yo no digo que no. Pero también tienes la opción de ofrecerte después de terminar tu carrera, no antes, después de terminar tu carrera, de ofrecerte delante de Dios a ver de qué forma podemos glorificar más a Dios. Y Pedro y Pablo escogieron hacer eso. Y los dos más o menos en el mismo tiempo. O sea, Pablo nació en el año 5, o sea, era 4 años más joven que Pedro, y murió más o menos en el año 60 y tantos también. O sea, también murió de 60, 61, 62 años. Pero Pedro dice lo siguiente, ahí en 2 de Pedro 1:4 dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo. Y la palabra cuerpo es tabernáculo, el templo, el templo de ustedes, el cuerpo de ustedes es templo del Espíritu Santo. Bueno, Pedro terminó su carrera y dice, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces él habló con Dios, él habló con nuestro Señor Jesús, y después de haber él terminado su carrera, se ofreció voluntariamente, y en Roma fue, según la historia, otra vez, pero en Roma fue crucificado por voluntad de él, boca abajo, porque no era digno de ser, según cuenta la historia, ¿verdad?, que él no se veía digno de ser crucificado y morir igual que nuestro Señor Jesús, y optó porque lo crucificaran boca abajo, pero él lo escogió. Y luego viene Pablo, y Pablo nos dice esto en Hechos 20:24. Les estoy dando nada más historia de algunos de los apóstoles para que ustedes vean lo que hallamos en cuanto al destino y la persecución y la vida. Pablo dice esto en Hechos 20:24, dice, pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo,
con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús. Bueno, la pregunta sería, ¿terminó Pablo su carrera? Porque aquí está diciendo, no estimo preciosa mi vida con tal que acabe mi carrera con gozo. Pablo estaba listo, hermanos, para irse con el Señor Jesucristo. No había cosa que él más deseara que estar en la presencia de Dios, pero por causa del testimonio, por causa de la palabra, le era más necesario permanecer en ese lugar para dar testimonio de Jesucristo y de esta palabra tan hermosa y tan poderosa que ustedes están recibiendo también. Es la misma. Sin embargo, Pablo en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7, estamos hablando de que Pablo terminó su carrera o no. Dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Y ahí cerquita, si no es en el que sigue, en el 6, uno antes, dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. ¿Lo ven? Pablo comenzó su carrera, terminó su carrera, y habiendo terminado su carrera a los 62 años, decidió hacerse mártir y glorificar a Dios, escogió glorificar a Dios en la forma que más le convenía a Dios. Entonces, para que Dios fuese glorificado. Y la historia cuenta que Pablo fue degollado también en Roma, ¿verdad? Entonces murió a los 60, 61, 62 años. Siendo la voluntad de Dios hasta los 120. ¿Me entienden? Pero luego viene un discípulo que nos deja asombrados a todos, que fue el discípulo que se llamaba el amado, ¿verdad? Él mismo se describía como el discípulo a quien Dios ama. Y Juan nos describe el amor de Dios. Pero Juan también comienza a hablarnos acerca de cómo caminar en la luz, como Él está en luz. Entonces el principio del amor es tan importante, hermanos. Les voy a leer un versículo que está poniendo Dios ahorita en mi corazón, que está ahí en Gálatas capítulo 5, versículo 6. Dice, porque en Cristo ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, la fe nuestra obra por el amor. Pero no obra, lo hemos malentendido, porque no obra porque yo decido amar a mis hermanos. Porque comienzo a decir, ok, voy a hablarles bien, voy a amarlos, voy a decir esto. No, la fe no obra porque yo decido amar. La fe obra aquí porque decido creer aquel que me amó primero a mí. ¿Me entienden? Hay mucha diferencia, hermanos. En Primera de Juan, y espero me sigan porque ya están comenzando a entrar en gear el espíritu. Ya lo estoy sintiendo. Dice en Primera de Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros primero. ¿Cómo? Enviando a su Hijo a morir por nosotros. Entonces, en el antiguo pacto, me decían ahí estaba uno de los inmates ahí en la cárcel, estaba enojadísimo porque él decía que teníamos que arrepentirnos y si no nos arrepentíamos nos íbamos al infierno.
Y le digo, bueno, pues digo, no sabes de todas las cosas que estás fallando. La Biblia dice que todo lo que no proviene de fe es pecado. O sea, ¿todo lo que tú haces es por fe? No, pues entonces tienes mucho pecado el que no te has arrepentido. Si te mueres ahorita te vas al infierno. Y le llamó la atención porque le digo, entonces de nada sirvió que viniera Jesucristo. Si tu salvación depende de que tú te arrepientas, pues entonces Jesucristo, ¿para qué vino a la tierra? Entonces, cuando Juan nos habla de esto, tenemos nosotros que recordar que en Mateo capítulo 22, la pregunta a Jesús se le hace, Señor, ¿cuál es el primer mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y toda tu alma y toda tu mente y todas tus fuerzas. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esto depende la ley y los profetas. Y cualquiera, hermanos, de nosotros que nos pongamos a pensar, si ese fuera un requisito bajo la gracia, estaríamos todos bien fritos ya. Ya estaríamos todos camino al infierno. Porque ninguno de nosotros hemos podido amar a Dios cubriendo todos esos requisitos todos los días de nuestra vida. Y se nos olvida que Jesús caminó bajo el antiguo pacto. En los evangelios vino a cumplir la ley. Y la ley está bajo el antiguo pacto. Y bajo el antiguo pacto se pedía que tú amaras a Dios con todo tu corazón y toda tu alma y todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Pero en el nuevo pacto, en ninguna parte encontramos eso. Entonces mi pregunta hacia ustedes es, ¿en qué pacto están ahorita viviendo? Porque si ustedes están tratando de cumplir el amor de Dios y amar a Dios bajo su propio desempeño, estamos en un gran problema. Desde ahorita les digo y se los garantizo, no van a poder hacerlo. No hay manera que ustedes amen a Dios en esa forma todos los días de su vida. No pueden. Van a fallar muchas veces. Se los digo por experiencia, no porque. Y por testimonio de mucha gente, ¿verdad? Pero primera de Juan, capítulo 4, versículo 10, dice, en esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios primero, sino en que Él nos amó a nosotros. Y con eso sí me puedo identificar. Eso sí lo puedo creer. Y si en eso consiste el amor, entonces estoy amando a Dios con todo lo que soy. Porque Él me amó primero. Y punto, hermanos. No necesitamos ir más allá para cumplir el mandato del amor, sino creer en que Él nos amó primero a nosotros. Y está solucionado el asunto del amor. Lo demás, mi comportamiento, nace a partir de yo creer que Dios me amó primero. Entonces puedo comenzar de adentro hacia afuera a exteriorizar ese amor ágape a personas que a lo mejor no lo merecen como yo tampoco lo merecía. Pero ya no depende de sentimientos, de feelings, de nada de eso, hermanos. Depende de que Él me amó primero. Y ahora el cambio en mi interior hace que las obras mías sean diferentes. El problema es que en las iglesias se nos ha dicho que tus obras son tu comportamiento es el que tiene que cambiar. Y eso simple y sencillamente no da resultado. Es como los presos que van ahí a la cárcel y tratan a través de psicólogos y psiquiatras cambiar su mentalidad. De nada sirve, hermanos. Van a salir igual o peor, porque el corazón va a salir más dañado del lugar donde están. Lo importante a cambiar es el corazón, y eso se cambia entendiendo quiénes somos en Cristo Jesús. Me estoy adelantando a otro tema. Bien, entonces, el apóstol, bueno, antes de llegar a Juan, quiero ir a dos lugares, Hechos 22, 4, y yo voy a poner aquí el otro, Gálatas 1, 13.
Nada más para que vean lo que Pablo hizo cuando la verdad aún no estaba en él, cuando la religión estaba en él. ¿Se acuerdan que ahorita dijimos que el hijo de la esclava persigue al de la promesa? Bueno, Pablo también lo hizo. Siendo esclavo de la ley, persiguió a los que tenían la promesa. Dice Pablo, perseguía yo este camino, hablando del camino de Jesús, hasta la muerte, prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres. Entonces la religión, hermanos, siempre va a perseguir a la gracia. Siempre, hasta el día de hoy. Y todos ustedes que han estado hablando esta palabra frente a muchos, se han dado cuenta de esa persecución y de cómo si las personas pudieran de alguna manera callarnos, lo harían, porque les ofende su autojusticia, que tú toques el hecho de que no depende de ellos su salvación, sino de Jesús. Eso les enoja. Es tremendo. Qué tremendo. Bien, en Gálatas 1:13 dice Pablo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, o sea, en la religión, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Pues había persecución. Pablo mismo, siendo Saulo, lo hizo muchas veces. Sin embargo, cuando él se convierte y queda por un tiempo ciego y va a la casa de Ananías, Dios le dice a Ananías, levántate y ve ahí a la casa de Simón, creo, ¿verdad? Y ahí va a estar una persona que se llama Saulo, a él le vas a hablar y lo vas a bautizar. Y Ananías dice, ese es el que persigue a la iglesia, Señor. Y Jesús le dice, sí, pero me es necesario usarlo a él para que se dé cuenta de cuán necesario es padecer por el reino de los cielos. Y está hablando de un padecimiento por causa de lo que él mismo hacía a los del camino, una persecución por hablar acerca del ungido. Es lo mismo que nos va a suceder a nosotros, que nos está sucediendo. Pero yo quiero que ustedes entiendan que tenemos la victoria sobre eso. En ninguna manera estoy diciendo que nos va a vencer la persecución. No, estamos muy por encima de eso, hermanos. Pero tenemos que entender que vamos a padecer persecución. ¿Ok? Bien. Ahora, en 2 Corintios 11, en el versículo 23, esta persona que acabó su carrera a los 62 años, Pablo, hermanos, fue llevado al cielo, en donde oyó y escuchó cosas que no entendía. Le fue dado el evangelio de la gracia, algo que antes de Pablo no se tenía en las manos. Ninguno de los apóstoles tenía esa revelación de la gracia. El evangelio de la gracia lo llama ahí en Hechos 20:24. El evangelio de la gracia de Dios. Ya no está hablando de la ley, está hablando de la gracia de Dios. Pero el mismo Pablo, hermanos, a esa edad terminó su carrera. Y miren, lo poquito, lo mucho que ustedes quieran que padeció. Dice, son ministros de Cristo como si estuviera loco. Dice, yo más, en trabajos más abundantes, en azotes sin número. Esto es lo que Pablo padeció. Y nada más les voy a leer Corintios. Hay otro lugar donde padeció más. En azotes sin número, en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De hecho, lo mataron
y los discípulos lo resucitaron. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno, 39. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. Todo esto es persecución contra Pablo, que tenía el evangelio de la gracia. Y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Todo lo que descargaban sobre él. Y de hecho hay un versículo muy controversial ahí en 2 Corintios 12, en donde se nos habla acerca del aguijón en la carne de Pablo. Y el aguijón en la carne, hermanos, es una manera figurativa de presentar las cosas. Porque me fue dado un aguijón en la carne. Bueno, o sea, es como decir en forma figurativa, siento mariposas en mi estómago, porque ven al muchacho que les gusta, ¿verdad? O la muchacha que les gusta, o está lloviendo, ¿cómo dice? Cats ¿en qué? Sí, perros y gatos. O sea, es una forma figurativa de ver las cosas, no es la forma literal, ¿verdad? Cuando en el Antiguo Testamento se nos dice que los cananitas eran como aguijón en el costado de los israelitas, no quiere decir que los israelitas traían clavado un cananita en su costado, ¿verdad? O sea, es una forma figurativa de decirlo. Entonces, cuando Pablo describe su aguijón en la carne, lo describe perfectamente en ese mismo capítulo 12 de 2 Corintios como un mensajero de Satanás enviado para abofetearlo. Y si ustedes se van al libro de los Hechos y demás recuentos de los lugares a donde Pablo iba, siempre había alguien que levantaba contienda en contra de él. Y lo querían apedrear, de hecho lo apedrearon, lo dejaron la cara como monstruo, ¿verdad? Lo hicieron padecer mucho, pero eran mensajeros de Satanás que el mismo enemigo levantaba en otras personas para levantar contienda contra Pablo. ¿Me entienden? No es específicamente una enfermedad o un padecimiento, pero el mismo Pablo dice en ese capítulo, dice, me gozo en mi debilidad, porque siendo débil el poder de Dios se perfecciona en mí. Él le rogué 3 veces a Dios que me librara de esto. Y Dios le dijo, bástate mi gracia. No le dijo que no. No, Pablo, no te voy a librar. No, le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. O sea, aplica lo que yo te he dado y eso es suficiente para que tú salgas de eso. Y han hecho, hermanos, de esto, bueno, hasta ofensa, porque uno no entra en acuerdo con la enfermedad que ellos dicen que Pablo tenía. Y no era específicamente una enfermedad, aunque padeció muchas cosas. Sin embargo, no fue esto lo que venció a Pablo, porque en segunda a Timoteo, o sea, estamos dejando que la Biblia conteste o se interprete sola. No necesitamos inventar absolutamente nada, hermanos. Este es el mismo Pablo hablando acerca de todas las situaciones que él tuvo que padecer. ¿O es 1 Timoteo 3? Estoy en Tesalonicenses, por eso no lo llamo.
Segunda Timoteo, capítulo 3. Pablo hablándole a Timoteo le dice en el 10, dice, pero tú, Timoteo, has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad o largo ánimo, amor, paciencia. Y miren lo que dice en el 11, persecuciones, padecimientos, que incluye enfermedades, como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido y de todas me ha librado el Señor. ¿Lo ven? Entonces no hubo persecución para Pablo en todos sus viajes, en todo su ministerio a los gentiles, que alguna de ellas lo haya vencido. Yo quiero que ustedes se den cuenta que no hay persecución en contra de los que caminamos en luz que pueda obtener su propósito. Sí lo obtiene, la persecución sí obtiene su propósito si ustedes hacen caso omiso de esto, hermanos. Porque es la forma en la que Dios nos dio para conectarnos con su poder y excelencia. Y ahorita lo vamos a leer en uno de los versículos. Pero el salmo que viene a mí es ahí el Salmo 34, donde dice, muchas son las aflicciones del justo. ¿Verdad que sí? Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará Jehová. Entonces no hay persecución. Quiero que quede bien claro que no hay persecución ni padecimiento que esté por encima de la autoridad de la palabra de Dios. No hay, no existe. Jesús venció todo. Expuso públicamente el ministerio de Satanás y lo venció en su propio territorio. No hay deuda que Jesús no haya pagado. Sin embargo, gracias a Dios porque nos avisa que si Él sufrió persecución, nosotros también vamos a sufrir persecución. Pero somos más que vencedores. ¿Ok? Sí tenemos que hacer algo, como dijo Jorge, sí tenemos que activar la palabra de Dios, sí la tenemos que activar. Bien, y luego viene el apóstol Juan, que el apóstol Juan nació en el año 6 después de Cristo y murió más o menos, según la historia, en el año 100 después de Cristo. O sea, tenía 93, 94 años. Pero el apóstol Juan tiene una particularidad, que es el apóstol del amor. Y el mismo que caminó en la luz, dice en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 7, dice, pero si andamos, dice Juan, pero si andamos en luz como Él está en luz, como Dios está en luz, tenemos comunión, coinonía unos con otros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. En el 5 dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Pero si andamos en luz como Él está en luz, entonces el requisito es caminar en luz nosotros como Él está en luz. Y si caminamos en luz, entonces la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de toda aflicción, de toda adversidad que hayamos provocado nosotros, si caminamos en luz. Y cuando estaba meditando en esto, mis ojos cayeron en el versículo 9, porque dice el 9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. ¿Cuál sería el pecado ahí? No caminar en luz como Él está en luz. ¿Me entienden, hermanos?
Y se los propongo como algo de revelación nueva. Nueva en el sentido de que es para la iglesia aquí, no que haya descubierto el hilo blanco, ¿verdad? No, para nada. O sea, lo que les estoy diciendo es que si confesamos nuestros pecados, ¿cuáles pecados? De no caminar en la identidad que somos en Cristo Jesús. La luz significa, para yo caminar en la luz significa que tengo que caminar en lo que Cristo fue. Le estaba diciendo a Tere que en esa meditación, o sea, estaba acordándome de que Jesucristo se halló en las Escrituras, porque nació como niño, hermanos. No nació como niños con una mente de saberlo todo como Dios. Se hizo como los hombres, ¿me entiende? Creció en estatura y en sabiduría. Él se halló en las Escrituras en el Antiguo Testamento, se halló en Isaías 53, como cordero fue llevado al matadero. ¿Me entienden? Ahí se halló Jesucristo, quién era. Y tuvo esa comunión con Dios todos los días de su vida. Obviamente que su revelación fue mucho más rápida que la nuestra, porque Él no tenía pecado en sí mismo. En nosotros sí hay obstrucción. Pero mientras estaba meditando en eso, en la luz del Señor, el Señor me dijo, y tú te tienes que hallar en Él. Tu identidad está en Cristo, en donde están escondido el misterio de quién es Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Ahí es donde estamos nosotros escondidos. Y la única manera, hermanos, de caminar por encima del agua es identificándonos con Él y caminar como Él caminó. Que no es difícil si vemos en las Escrituras lo que somos en Él. Por ejemplo, el otro día ahí estaba orando y estudiando y preguntándole al Señor acerca de esta persecución que vino a mi vida. Y estaba enojadísimo, hermanos. O sea, le estoy sincero porque sabía que esa persecución venía. Sé que la palabra lo dice y sé que soy más que vencedor. Pero sí me estaba preguntando muchas cosas, hablando con Dios, hablando, no cuestionándolo, hablando con Él. Y mientras estaba hablando, entró Tere y me dijo de parte de Dios, el Señor dice que te goces en medio de eso. Y me acordó algo que ya sabía, pero que no estaba aplicando. Entonces, si yo quiero caminar en luz, tengo que identificarme con lo que la palabra dice que soy en Cristo Jesús. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os encontréis en diversas pruebas. Pues esa fue una prueba. La primera palabra, peirasmos, de prueba, es la experimentación del mal en tu vida, por causa de la palabra. No que te venza, pero vas a experimentar cosas de esas. Te va a vencer si no sabes qué hacer, ni en quién estás confiando. Entonces, cuando vino y me dijo eso, automáticamente comencé a aplicarlo a mi vida y me comencé a gozar en medio de todo lo que había estado experimentando de parte del mal. Que de hecho es una de las listas que les dije el martes que voy a comenzar a hacer como recordatorio de todos los puntos que hemos tocado, hermanos, que están ahí en el YouTube. No hay excusa para los que no tienen tanto tiempo con nosotros. O sea, ahí en el YouTube hay más de 100 mensajes que hemos hablado de palabra. Ustedes pueden ponerse al corriente. Les va a tomar un tiempecito, pero se van a poner al corriente. Ahí hay todo lo que necesiten, hermanos. Pero en medio de esa prueba, yo quiero tener algo así en una hojita, no sé, lo estoy pensando, que me diga, gózate en medio de las pruebas, nada más, como un recordatorio. Y así todo lo que hemos estado viendo, irlo poniendo como puntos. El descanso en el Señor, la fe, todo eso, ahora que hemos visto.
Bien, pero el apóstol Juan, hermanos, caminó. Dios le dijo algo muy interesante a, a Pedro, porque Pedro le cuestionó acerca de Juan. Ya voy a acabar. Acerca de Juan. Y el Señor Jesús le dijo, ¿y si yo quiero que Él quede, a ti qué? Y de esto nació entre ellos el dicho de que Juan no iba a morir. Pero Jesús no estaba diciendo que Juan no iba a morir, sino si yo quiero que éste quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? Y Juan recibió la revelación de Apocalipsis y luego la revelación de primera, segunda y tercera de Juan posteriormente a la isla de Patmos. Entonces, no es que Juan no fuera a morir, está más que documentado, hermanos, hasta el sitio donde murió ahí en Éfeso, ¿verdad? O sea, no es que no haya muerto en su cuerpo, está escrito que el hombre tiene que morir una vez y después el juicio. Solamente 2 hombres no han muerto, que es Enoc y Elías, y son los que van a regresar a la plaza en Jerusalén como los 2 testigos, pero tienen que morir porque está escrito que el hombre tiene que morir una vez y después el juicio. Ellos también tienen que morir, se fueron en cuerpo. Y Juan experimentó todo tipo de ataque, fue hervido en aceite hirviendo, lo metieron y en lugar de sacar la carne deshuesada esa, o sea, salió enterito. Domicio, el emperador, se espantó y lo exilió como preso político a la isla de Patmos, donde escribió el Apocalipsis. Nada lo venció, hermanos, porque Juan tenía la particularidad de conocer no solamente que Dios lo amó, lo amaba a él, y él lo escribió, el discípulo a quien Dios ama. No el discípulo que ama a Dios con todo su corazón. Eso es antiguo pacto. No te desarrolles tú en eso. Aprende a vivir bajo el nuevo pacto. Es muy diferente. El antiguo pacto presenta una imagen incompleta de Dios. Si tú tratas de vivir bajo la ley, vas a tener una imagen incompleta de Dios. Nosotros estamos bajo el nuevo pacto. Y bajo el nuevo pacto entendemos que Dios nos amó primero. Entonces así tengo que yo comenzar a caminar, sabiendo que Dios me amó primero a mí. Y Juan entendió eso y lo aplicó a caminar en la luz como Dios está en luz. Y lo escribe en primera de Juan, de las últimas cartas que él escribió. Y el resultado, hermanos, fue que fue el apóstol que más vivió sobre la tierra. ¿Por qué? Porque tenía la revelación de quién era. Su identidad, sabía quién era. Y sabía que caminar en luz era imposible, hermanos. Murió de muerte natural. No se ofreció como mártir, no se ofreció como mártir. ¿Y a nosotros qué? Sin embargo, en Hebreos 11, ya es de los últimos, y 2 más. En Hebreos capítulo 11, en el salón de la fama de la fe de la Biblia, hay algo que yo quiero que ustedes consideren delante de Dios. Dice, léanlo, o sea, todos los que están inscritos en este salón de la fama, capítulo 11, de la fe, por causa de la fe que aplicaron. Y en el 35 dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando esos otros el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Entonces yo quiero que ustedes sepan que cuando ustedes van a saberlo, porque Dios, si ustedes caminan en la palabra de Dios, en la luz de Dios, ustedes van a tener la revelación de cuando el llamado de cada uno de ustedes haya terminado. Y ustedes tienen la responsabilidad de hablar con... Pablo no se detuvo.
Pablo terminó su carrera, y esto viene del cielo. Pablo terminó su carrera habiendo dicho en Filipenses, yo estoy presto para irme con el Señor. Es lo que más deseo, estar en la presencia de Dios, pero me es más necesario quedarme aquí por causa de ustedes. Pero ya ven lo que pasó. Terminó su carrera e inmediatamente se ofreció como mártir para estar en la presencia de Dios. Él sufrió muerte como mártir. Juan no. Juan murió de una muerte natural. Y les puedo asegurar, libre de enfermedad. ¿Cómo? Pero tienes que estar enfermo para irte, para morirte. ¿Quién les ha dicho a ustedes eso? No tienen que estar enfermos para irse a la presencia de Dios. Lo único que tienen que hacer es, Señor, ya terminé mi carrera. Ustedes, como yo lo voy a decidir, como Tere lo va a decidir. Y si nos vamos, como dice Kenneth, y si me voy a los 120, ella se va a ir a los 117, que me la voy a llevar. Pero ustedes se pueden poner a cuentas con Dios y partir con Él sin tener ninguna enfermedad, hermanos. Como hizo el hermano Kenneth Hagin. Comió, le preparó su huevito, dijo, me voy a sentar en el sofá leyendo la Biblia, y partió con Dios. Había muerto 3 veces anteriormente en su ministerio por causa de la persecución, pero la luz lo mantuvo hasta el final de su carrera y luego decidió irse con Dios sin estar enfermo. Pues yo no estoy diciendo que los años nuestros sobre la tierra no sean 120, son 120. La largura de cada uno de ellos, el llamado y el ministerio de cada uno de ellos depende de Dios y ustedes, hermanos. ¿Me entienden? No se conformen con menos. Dios dice en el Salmo 91, te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. No se conformen salir de aquí, de esta tierra, sin ser saciados de vida. Hasta que ustedes digan, ya estuvo, ya estoy hasta acá de estar en este cuerpo, ya me quiero ir. Vámonos, como decía aquel. Chicken, vámonos, decía un americano. Chicken, vámonos. Ah, bueno, está bueno. Nunca supe por qué decía eso, pero lo decía. ¿Entendimos ese punto? Ok, muy bien. Ahora, Mateo 5:10 dice, bienaventurados los que padecen persecución. Algunos no van a padecer. Gálatas 6:12, por favor. Es cierto. No que no vayan a padecer. Y con estos 2 versículos termino. Ya sé que les dije que ya, pero quiero terminar. Ya estoy a punto de terminar. Juan 15. Pónganme ahí Gálatas 6:12, por favor. Juan 15:20 dice, Jesús dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho, el siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Entonces, Jesús dijo que si a él lo persiguieron, también a nosotros nos iban a perseguir. Pero en Gálatas 6:12 dice, acordaos de la palabra. Perdón. Todos los que quieren agradar en la carne, ¿quiénes son? Los de la ley, los de las obras. Todos aquellos que quieren, aún con sus confesiones, hacer que Dios les conteste algo, cuando Dios ya les contestó todo en Cristo Jesús. Pues tenemos que aprender a diferenciar eso. Yo estoy tratando de caminar en la palabra por fe y tratando de hacer que Dios se mueva hacia mí en misericordia. Estoy en la ley todavía, porque Dios ya hizo todo lo que iba a hacer. El otro día dije algo ahí en la cárcel y se me enojaron, pero es cierto. Dios no va a hacer ya nada por ti. Nada, hermanos. Absolutamente nada. Porque ya lo hizo todo en Cristo Jesús. Consumado es. Te dio la victoria total. Ahora la responsabilidad es nuestra de alinearnos con lo que Él dice que somos en Él. Si te alineas, Dios toma el control de tu vida. Si no te alineas, difícilmente vas a ver alguna respuesta
de parte de Dios. Dice, todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Todos los que caminan en la ley, hermanos, si seguimos lo que está diciendo aquí, creen no sufrir persecución. Sin embargo, Jesús dice, si a mí me persiguieron, a ti también te van a perseguir. Lo que pasa es que no se dan cuenta de la persecución, porque están tan concentrados en su autojusticia, en su desempeño para mover a Dios a misericordia, que Satanás los deja que se deshagan solos. Pero miren lo que dice 2 Timoteo 3:12. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ustedes se alinean con la palabra de justicia, con la luz de Dios, y van a haber persecución. Pero en ningún caso, hermanos, la persecución va a poder estar por encima de la autoridad de la palabra de Dios. Siempre van a vencer. Amén. Con este termino. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Ok. Entiendan estos dos versículos porque es necesario que se vayan con la sonrisa en la boca y no con que, uy, la persecución que... No. Amados, ese soy yo. No oí muchos amén. ¿Ustedes son amados de Dios? Ok, amado. Bueno, necesitamos aprender a llamarnos amados. O sea, de Juan se burlaron porque se decía el discípulo amado, pues que se burlen. Yo soy el amado de Dios, dice Efesios capítulo 1, versículo 4. Yo soy el amado de Dios y tengo que alinearme con la luz que hay en Él. Lo que hay en Él, yo soy. Y no es arrogancia, no es soberbia, es alinearme con la verdad. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese. El fuego de prueba es la experimentación, una calamidad que estás experimentando en tu vida. Dice Pedro, no te extrañes de ese fuego, de esa prueba que ha venido sobre tu vida. Que no se te haga raro. Jesús dijo, si a mí me persiguieron, a ti también te van a perseguir. Entonces no te extrañes que si aplicas la palabra de Dios, venga un fuego de prueba sobre tu vida. Y ese fuego de prueba es la experimentación de algún tipo de mal, hermanos. Porque ahí no está hablando directamente de la confiabilidad de nuestra fe en Dios. Está hablando de la intervención del enemigo en nuestra contra, la experimentación del mal en nuestras vidas. No te extrañes porque algo de eso pueda venir. Hay muchas áreas en nuestras vidas que no hemos aprendido todavía a cerrar la puerta, perdonen la expresión, en el hocico a Satanás. Tenemos que aprender a cerrar las puertas. Mientras eso sucede, dice Pedro, no te extrañes si viene algo como eso a tu vida. No te extrañe. Me gozo con todos los milagros que están sucediendo, hermano. Les vuelvo a decir, hijo, hay unos. Vino ahorita a mí, otra vez. Ay, ok, no puedo decirlos. No tengo permiso todavía. Primera de Pedro 4:14, por favor. Dice, no. Sí, sino, dice, es que estábamos en el, estás bien ahí con... No os extrañéis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, ¿verdad? No te extrañes de que venga persecución si caminas en la luz. Y miren lo que dice Pedro.
sino gozaos. Exactamente lo mismo que me dijo Tere ahí adentro. Hermanos, tened por sumo gozo. Pedro nos lo está diciendo también aquí. Allá lo dijo Santiago, a través de Tere. Y luego aquí lo dice Pedro. Gózate, por cuanto eres participante de los padecimientos de Cristo. No que tengas que sufrir lo que Él sufrió, sino que tienes que aprender a resistir lo que Él ya padeció. Es muy diferente. Viene a mí un infarto, no me gozo en eso, me gozo en resistir lo que Jesús llevó por mí. En eso está la victoria, hermanos. Me gozo porque sé en quién estoy confiando, sé que Dios mandó a su Hijo a morir por mí, sé que Dios me ama con todo su corazón y nunca dejaría que yo me muriera antes de terminar mi llamado. Sé que Dios me ama de tal manera que envió a su Hijo unigénito a morir por mí. Sé que no moriré, sino que viviré y veré las obras de Jehová. ¿Me entienden? Tenemos que aprender a desarrollar esa relación con Dios para que esto que está aquí pueda manifestarse en sus vidas. Gózate, date cuenta, en medio de esa situación, sonríe, dale gloria a Dios. Bendice alma mía Jehová, como dice el Salmo 103, porque eres participante de los padecimientos de Cristo. ¿Para qué? ¿Por qué me tengo que gozar? Para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Para que también cuando la manifestación de su gloria se presente y veas que ese cáncer desapareció totalmente, que quedó podrido, y veas que eso que le has estado pidiendo a Dios se ha manifestado, que tu ministerio está completo, que tu familia está completa, que toda enfermedad que ha venido a tu vida ha sido derrotada en su totalidad, que toda deuda que ha venido sobre tu vida ha quedado cancelada sobrenaturalmente, que Dios está en control de tu vida porque caminas en luz. Cuando esa manifestación sea removida, el velo sea quitado, te vas a gozar con gran alegría. Pero si nunca le crees a Dios que eres lo que su palabra dice que eres, pues ¿cómo esperas la manifestación de su gloria en medio de ti? No se puede, hermanos. Entonces, yo soporto eso y resisto esa situación porque viene una manifestación que va a hacer que eso que se atrevió a presentarse en mi vida sea considerado como nada. Y me voy a gozar con gran gozo ante la manifestación de lo que viene. Y una de las cosas que estoy esperando, hermanos, porque Dios me dijo, es que ese pequeño stent que se puso va a amanecer a un lado de mí en el día, cuando despierte. Ya hasta instrucción me dio que hiciera. Y un día de esto me voy a subir aquí, les voy a traer ese fierrito aquí para que ustedes lo vean. ¿Ustedes creen que no me voy a gozar con gran alegría después del padecimiento que el enemigo quiso traer? No hay nada que nos pueda vencer, hermanos, más que nosotros mismos cuando tratamos de caminar en la carne. Amén. Vamos a estar de pie. Ya los mantuve mucho tiempo en eso.